Déjame hacerte una pregunta que probablemente nunca te has hecho de verdad. ¿Por qué caen las cosas? No, espera. No respondas todavía con porque existe la gravedad. Eso no es una explicación. Eso es una etiqueta. Es como decir que el fuego quema porque tiene propiedad de quemar. No explica nada, solo le pone nombre al misterio. Así que volvamos a empezar. Tomas una manzana, la sostienes en el aire, la sueltas y cae. Pero, ¿qué significa realmente caer? ¿Qué la está empujando? ¿Qué la está tirando? ¿Qué está ocurriendo entre la manzana y la tierra? Porque si somos honestos, nadie jamás ha visto la gravedad. Ves objetos moviéndose, ves trayectorias, ves aceleración, pero la gravedad en sí nunca la ves. Y eso obsesionaba a Isaac Newton. La mayoría de las personas creen que Newton explicó la gravedad. No lo hizo. Newton creó ecuaciones brillantes, ecuaciones tan precisas que podían predecir eclipses, mover planetas y llevar humanos a la luna siglos después. Pero incluso él admitió algo inquietante. No sabía qué era la gravedad. Ni siquiera intentó fingir que lo sabía, porque cuanto más miras este problema, más extraño se vuelve. Y aquí es donde todo empieza a romperse. Porque la imagen que tienes en tu cabeza ahora mismo probablemente es falsa. La idea de una fuerza invisible jalándote hacia abajo. La idea de la Tierra tirando de las cosas. Suena intuitiva, pero la intuición no es la realidad. Imagina esto. Estás dentro de un ascensor antiguo, frío, metálico, pesado. Escuchas el zumbido del cable sobre tu cabeza y de repente el cable se rompe. El ascensor cae. En ese instante algo imposible sucede. Tu cuerpo deja de sentirse pesado. Tus pies se separan del suelo. Tu estómago flota. El aire mismo parece quedarse suspendido. Si soltaras un vaso frente a ti, no caería al suelo del ascensor. Flotaría contigo, porque ambos están cayendo exactamente igual. Ahora piensa en esto con mucho cuidado. En ese momento, ¿sientes gravedad? La respuesta automática es sí. Claro que sí. Estoy cayendo, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿la sientes? ¿Sientes una fuerza jalándote? No, no sientes nada. Y eso debería incomodarte. Porque si la gravedad fuera realmente una fuerza tirando de ti hacia abajo, ese debería ser el momento donde más la sientes. Pero ocurre lo contrario. No sientes gravedad cuando caes. La sientes cuando el suelo te detiene. Ahora mismo, sentado, quieto, leyendo esto. Tus pies presionan el suelo. La silla empuja tu espalda. Tus músculos trabajan constantemente para impedir algo. Pero, ¿impedir qué exactamente? Porque aquí aparece una idea peligrosa. Tal vez caer no es el estado extraño. Tal vez caer es el estado natural y estar quieto es lo artificial. Eso suena absurdo al principio, pero tu cuerpo ya sabe que es verdad. Cada vez que has saltado, cada vez que un ascensor bajó demasiado rápido, cada vez que una montaña rusa cayó, durante ese instante desapareció el peso, como si el universo, por una fracción de segundo, hubiera dejado de empujarte. Pero nadie habla realmente de esta parte, porque implica algo mucho más profundo. Implica que quizás la gravedad no es una fuerza en absoluto. Y si eso es cierto, entonces toda nuestra idea de realidad empieza a cambiar. Ahora imagina que alguien observa el ascensor desde afuera. Desde su perspectiva, tú estás acelerando hacia abajo a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ciencia básica. Pero tú, dentro del ascensor, sientes gravedad cero absoluta. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿La persona que ve aceleración? ¿O la persona que no siente ninguna fuerza? Y aquí aparece la idea que destruyó la física clásica. Ambos tienen razón, porque la gravedad no funciona como pensábamos. Albert Einstein entendió algo que cambió la historia humana para siempre. El estado donde no sientes fuerzas no es estar quieto, es caer. Caer es el movimiento natural. El universo no te está empujando hacia abajo. El suelo es el que te empuja hacia arriba. Y si eso te parece al revés, es porque literalmente lo está. Ahora mismo, la Tierra está impidiendo que sigas tu trayectoria natural. Eso es lo que sientes como peso. No gravedad, resistencia. Pero aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente extrañas. Porque Einstein hizo una pregunta que nadie había hecho antes. ¿Qué pasa si la gravedad no es una fuerza, sino una consecuencia del tiempo? No del espacio, del tiempo. Y no hablo de metáforas poéticas. No hablo de filosofía barata. Hablo de relojes reales, relojes atómicos. Máquinas capaces de medir diferencias ridículamente pequeñas en el flujo del tiempo.
Y esos relojes revelaron algo imposible. El tiempo no corre igual en todas partes. Cerca de la Tierra, el tiempo corre más lento. Más arriba, corre más rápido. Tu cabeza envejece más rápido que tus pies. No mucho, una diferencia microscópica, pero real, medible, verificada, y aquí es donde todo se rompe. Porque si distintas partes de tu cuerpo se mueven a través del tiempo a velocidades diferentes, entonces tu trayectoria completa a través de la realidad comienza a deformarse. No caes porque algo te jale, caes porque el tiempo mismo está inclinado, como una pendiente invisible, y no puedes evitar moverte hacia el futuro. Nunca puedes dejar de hacerlo, un segundo por segundo, siempre. Pero si el tiempo está deformado, entonces moverte recto a través del tiempo produce movimiento curvo a través del espacio. Eso es la gravedad. No una fuerza, no un cable invisible, no una atracción misteriosa. La forma del tiempo. Y cuanto más entiendes esto, más inquietante se vuelve. Porque significa que el peso de tu cuerpo, la sensación del suelo bajo tus pies, la experiencia de estar quieto, en realidad es una experiencia temporal, no espacial. Y todavía no hemos llegado a la parte más perturbadora. Lo perturbador es que esto no es solo una idea elegante. Funciona con una precisión tan absurda que literalmente dependes de ella cada día para no perderte en una ciudad. Piensa en el GPS. Tu teléfono sabe dónde estás gracias a satélites orbitando la Tierra a unos 20.000 kilómetros de altura. Allá arriba, más lejos de la Tierra, el tiempo corre más rápido. No mucho, apenas unos microsegundos por día. Pero aquí está el problema. La luz viaja extremadamente rápido. En unos pocos microsegundos, una señal recorre kilómetros enteros. Eso significa que si no corrigieras esa pequeña diferencia temporal, tu GPS empezaría a equivocarse casi inmediatamente. Primero unos metros, luego cientos, luego kilómetros. En cuestión de días sería inútil. Pero no falla, porque los ingenieros corrigen constantemente el flujo del tiempo, no la gravedad, el tiempo. Y eso debería hacerte detenerte un momento. Porque significa que esta idea extraña, esta idea de que la gravedad es tiempo deformado, no es filosofía. Es ingeniería funcional. Tu teléfono funciona porque Einstein tenía razón. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente incómodas. Porque todavía pensamos en el espacio como el protagonista principal. Pero no lo es. El verdadero protagonista es el tiempo. Y casi nadie entiende lo radical que es eso. Mira, todos imaginamos el universo como un enorme escenario vacío donde ocurren las cosas. Planetas moviéndose, estrellas explotando, galaxias girando y el tiempo es simplemente pasando, como un reloj cósmico universal. Pero el universo no funciona así. No existe un tiempo universal. No existe una hora compartido por todo el cosmos. Tu tiempo y el mío ya son ligeramente distintos. El tiempo cerca de una montaña corre más lento que el tiempo lejos de ella. El tiempo cerca del mar corre diferente al tiempo en un avión. Incluso mientras lees esto, diferentes partes de tu cuerpo experimentan el tiempo de forma ligeramente distinta. Y aquí es donde todo empieza a sentirse menos como física y más como una grieta en la realidad. Porque si el tiempo no es uniforme, entonces la realidad tampoco lo es. Pero nadie habla de esta parte, porque nuestra mente no evolucionó para entender algo así. Evolucionamos para lanzar piedras, para correr, para sobrevivir. No para imaginar que el futuro mismo puede deformarse. Y aún así, eso parece ser exactamente lo que ocurre. Imagina un río. No puedes dejar de moverte con la corriente. Eso es el tiempo, siempre avanzando, siempre arrastrándote hacia adelante. Ahora imagina que ciertas regiones del río fluyen más lento que otras. Si parte de tu cuerpo entra primero en una zona lenta, mientras otra sigue en una zona rápida, tu trayectoria completa empieza a torcerse. Eso es la gravedad. No una cuerda invisible, no una fuerza mágica, una diferencia en el flujo del tiempo. Y aquí aparece algo todavía más extraño. La famosa frase de Einstein de que el espacio y el tiempo forman una sola cosa, el espacio-tiempo. La mayoría escucha eso y asiente como si entendiera, pero casi nadie lo siente realmente, porque implica algo brutal. Implica que moverte por el espacio cambia cómo te mueves por el tiempo, y viceversa. No puedes separar ambos. Es como si el universo tuviera una velocidad total fija,
Si usas más movimiento atravesando el espacio, te queda menos movimiento atravesando el tiempo. Eso es exactamente lo que ocurre cuando te acercas a la velocidad de la luz. El tiempo se ralentiza, no metafóricamente, literalmente. Tus relojes van más lento, tus procesos biológicos van más lento, tu envejecimiento va más lento. Y sí, esto también ha sido medido. Una y otra vez, con aviones, con partículas subatómicas, con satélites. La realidad insiste obsesivamente en decirnos algo. El tiempo no es estable, el tiempo es físico. Y aquí es donde todo se rompe otra vez. Porque si la gravedad es tiempo curvado, entonces un agujero negro no es simplemente un objeto pesado. Es una región donde el tiempo colapsa. Piensa en eso, no donde el espacio se rompe, donde el tiempo deja de comportarse normalmente. Cerca de un agujero negro, el tiempo se ralentiza más y más, hasta llegar a un punto donde, desde afuera, parece detenerse por completo. El horizonte de eventos. Ese borde extraño donde el futuro deja de apuntar hacia afuera. Y esta es la parte que destruye la intuición humana. No es que la luz no pueda escapar, es que ya no existe un futuro posible donde escape. Todos los caminos temporales apuntan hacia adentro, como una cascada temporal. Todo cae no porque algo lo empuje, sino porque el futuro mismo está inclinado. Y cuanto más piensas en esto, más inquietante se vuelve. Porque significa que el universo no está siendo gobernado por fuerzas, está siendo gobernado por geometría, la geometría del tiempo. Y aquí aparece una pregunta que casi nadie se atreve a hacer. ¿Por qué el tiempo existe en absoluto? No porque medimos el tiempo, no porque usamos relojes, sino porque existe esta cosa extraña llamada futuro. ¿Por qué las cosas avanzan? Porque las ecuaciones fundamentales de la física casi no distinguen pasado y futuro. A nivel profundo, muchas leyes funcionan igual hacia adelante o hacia atrás. Y aún así, tú jamás ves un vaso roto reconstruirse solo. Jamás ves humo regresar al cigarro. Jamás ves el pasado reaparecer. Algo en el universo empuja la realidad en una dirección específica. Pero no entendemos completamente qué. Y aquí es donde la gravedad empieza a tocar algo mucho más grande. No solo física, existencia. Porque tal vez la gravedad no sea únicamente una propiedad del universo. Tal vez sea una pista sobre qué es realmente el tiempo. Y eso nos lleva al problema más aterrador de todos. Porque cuanto más entendemos la gravedad, menos entendemos el tiempo mismo. Y aquí es donde aparece un nombre que casi siempre queda eclipsado por Einstein, Roger Penrose. Porque Penrose entendió algo profundamente inquietante. Si quieres comprender la gravedad de verdad, no basta con entender ecuaciones. Tienes que entender qué le ocurre al tiempo cuando el universo se vuelve extremo. Y nadie llevó esa idea más lejos que él. Penrose pasó décadas mirando agujeros negros no como objetos astronómicos, sino como grietas en la estructura misma de la realidad. Y cuanto más estudiaba esas grietas, más extraño se volvía todo. Porque un agujero negro no es simplemente materia comprimida. Eso es la versión infantil de la historia. En realidad, un agujero negro es una región donde la geometría del tiempo se vuelve tan deformada que todas las rutas posibles hacia el futuro apuntan en una sola dirección, hacia adentro. No importa qué hagas, no importa cuánta energía tengas, no existe un camino temporal que salga. Y aquí es donde la mente empieza a fallar, porque normalmente pensamos en el futuro como algo abierto, opciones, posibilidades, caminos distintos. Pero cerca de un agujero negro, el futuro se estrecha, se colapsa, hasta que literalmente solo queda una dirección posible. Imagínalo. No estás siendo arrastrado. El universo simplemente dejó de ofrecerte futuros alternativos. Y eso cambia completamente lo que significa caer. Pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema aparece cuando preguntas qué ocurre en el centro. La singularidad, ese punto donde las ecuaciones explotan, donde densidad, curvatura y gravedad se vuelven infinitas. La mayoría escucha eso y piensa que simplemente significa muy grande. No. Infinito en física normalmente significa otra cosa. Significa que la teoría se rompió, que llegaste al borde del mapa. Y Penrose fue una de las primeras personas en demostrar matemáticamente algo aterrador. La singularidad no es opcional. No es un error raro, parece inevitable. Si suficiente masa colapsa, el universo fuerza la existencia de una región donde nuestra comprensión del tiempo deja de funcionar. Piensa en eso.
La realidad tiene lugares donde el tiempo mismo deja de tener sentido. Y aquí es donde todo empieza a sentirse menos como ciencia y más como una advertencia, porque si el tiempo puede romperse, entonces quizás nunca fue fundamental. Quizás el tiempo no es la base de la realidad. Quizás emerge de algo más profundo, algo que todavía no entendemos. Y Penrose sospechaba exactamente eso, porque había otro problema, un problema enorme. La relatividad explica la gravedad increíblemente bien. La mecánica cuántica explica el mundo microscópico increíblemente bien. Ambas funcionan, ambas han sido verificadas miles de veces, y aún así son incompatibles. Como dos piezas perfectas de rompecabezas que se niegan a encajar. La relatividad describe un universo suave, continuo, geométrico. La física cuántica describe un universo caótico, probabilístico, lleno de fluctuaciones extrañas. Y cuando intentas unir ambas, las matemáticas colapsan. Es como si la realidad tuviera dos idiomas distintos, y nosotros todavía no sabemos traducir entre ellos. Pero Penrose creía que la gravedad era la clave, no la fuerza gravitacional, la estructura temporal detrás de ella, porque aquí aparece algo muy extraño. La mecánica cuántica permite superposiciones, estados múltiples coexistiendo al mismo tiempo. Una partícula puede estar aquí y allá simultáneamente. Eso ya es extraño, pero Penrose hizo una pregunta todavía más perturbadora. ¿Qué ocurre cuando esas superposiciones deforman el tiempo de maneras diferentes? ¿Qué ocurre si una partícula existe en dos geometrías temporales incompatibles al mismo tiempo? Tal vez la naturaleza no lo permite. Tal vez la gravedad destruye la superposición. Tal vez el tiempo mismo obliga a la realidad a decidir. Y si eso es cierto, entonces la gravedad podría estar conectada con algo todavía más misterioso. La conciencia. Sí, aquí es donde las cosas se vuelven realmente peligrosas. Porque Penrose sospechaba que la mente humana podría depender de procesos cuánticos relacionados con la geometría del espacio-tiempo. No como magia, no como espiritualidad barata. Como física, la idea de que la conciencia emerge cuando ciertas estructuras cuánticas colapsan bajo la influencia de la gravedad. No sabemos si es correcto. Muchos físicos son escépticos, pero el hecho de que siquiera podamos formular una idea así ya muestra lo profundo que se volvió este agujero. Porque empezamos preguntando por qué cae una manzana y terminamos cuestionando qué es el tiempo, qué es la realidad y por qué existe experiencia consciente en primer lugar. Y aquí es donde nadie tiene respuestas claras. Solo intuiciones, sombras, ecuaciones increíblemente precisas, describiendo algo que todavía no entendemos completamente. Porque piensa en esto, todo lo que experimenta ocurre en el tiempo. Tu memoria, tu identidad, tu sensación de existir. Todo depende del flujo temporal. Sin tiempo no hay cambio. Sin cambio no hay experiencia. Sin experiencia quizás no hay universo tal como lo conocemos. Y aún así las ecuaciones fundamentales casi no distinguen entre pasado y futuro. Eso debería aterrarte un poco, porque significa que la flecha del tiempo, esa sensación de avanzar inevitablemente, podría no ser fundamental. Podría emerger de algo más profundo, algo estadístico, algo geométrico, o algo que todavía ni siquiera sabemos nombrar. Y aquí es donde Penrose se volvió verdaderamente radical, porque comenzó a preguntarse si el universo mismo tenía memoria. Si el Big Bang no fue realmente un comienzo absoluto, si quizás el tiempo no empezó allí. Tal vez hubo algo antes, no antes en sentido normal, porque el tiempo mismo podría transformarse bajo condiciones extremas. Y cuando empiezas a pensar así, el universo deja de parecer una máquina. Empieza a parecer un proceso, algo dinámico, algo que constantemente se está creando a sí mismo a través del tiempo, pero no sabemos hacia dónde. Y eso, honestamente, podría ser la parte más extraña de todas. Y tal vez eso es lo más difícil de aceptar, que después de siglos de física, después de telescopios, aceleradores de partículas, ecuaciones capaces de predecir galaxias enteras, seguimos sin saber qué es realmente el tiempo. Sabemos medirlo, sabemos deformarlo, sabemos que puede ralentizarse, sabemos que la gravedad nace de él, pero no sabemos qué es. Y quizás nunca lo hemos entendido de verdad, porque piensa en cómo vives normalmente. Sientes que avanzas desde el pasado hacia el futuro. Recuerdas ayer, no recuerdas mañana. Sientes que el presente se mueve constantemente.
como una línea avanzando por el universo. Pero aquí aparece algo profundamente incómodo. Las ecuaciones fundamentales de la relatividad no contienen un presente. No existe un momento universal llamado ahora. Desde la perspectiva matemática, pasado, presente y futuro simplemente existen, como diferentes lugares en un mapa. Y si eso es cierto, entonces quizás el tiempo no fluye. Quizás nosotros somos quienes fluimos a través de él. Pero nadie habla realmente de lo perturbador que es eso, porque implicaría que cada momento de tu vida todavía existe. Tu infancia, tus recuerdos, las personas que perdiste, todo seguiría formando parte de la estructura del universo, no desaparecido, solo ubicado en otra región del tiempo. Y aquí es donde la física empieza a tocar algo casi emocional, porque todos sentimos que el tiempo nos arrastra, que roba cosas, que destruye. Pero si Penrose y Einstein tenían razón, el tiempo no destruye nada. Simplemente organiza la geometría de la existencia. Nosotros somos quienes experimentamos esa geometría fragmento por fragmento, segundo tras segundo, como una conciencia moviéndose dentro de algo muchísimo más grande. Y aquí es donde todo vuelve al principio. La manzana cayendo. Ese evento cotidiano que parece tan simple, porque ahora entiendes algo extraño. La manzana nunca fue jalada. Nunca hubo una cuerda invisible. Nunca hubo una fuerza clásica empujándola hacia abajo. La manzana simplemente siguió la trayectoria más natural posible dentro de un universo donde el tiempo está deformado. Eso es todo. Y aún así, esa explicación cambia completamente la realidad. Porque significa que el peso de tu cuerpo, la presión del suelo, la órbita de los planetas, los agujeros negros, las galaxias, todo surge de la estructura del tiempo, no del espacio, del tiempo. Y aquí viene la parte que más me obsesiona. Si el tiempo organiza el universo, entonces el tiempo es más fundamental que las cosas dentro del universo, más fundamental que estrellas, más fundamental que materia, tal vez incluso más fundamental que el espacio mismo, porque el espacio puede doblarse, puede expandirse, puede desaparecer dentro de agujeros negros, pero sin tiempo nada puede ocurrir, nada puede cambiar, nada puede existir como proceso. Y quizás ahí está el verdadero secreto escondido detrás de la gravedad. No que la gravedad sea una fuerza extraña, sino que la realidad entera podría ser una consecuencia del tiempo intentando organizarse a sí mismo. Como si el universo fuera menos una máquina y más una historia. Una historia escrita en geometría temporal. Y aquí es donde las palabras empiezan a quedarse cortas. Porque llegamos al borde entre física y filosofía, entre ecuaciones y experiencia humana. Porque tú no experimentas el universo como ecuaciones. Lo experimentas como momentos, como memoria, como espera, como pérdida, como cambio. Todo lo que eres ocurre dentro del tiempo. Y eso significa que el misterio más profundo del cosmos quizás no sea qué hay dentro del universo, sino qué es eso que permite que cualquier cosa ocurra en absoluto. ¿Qué es el tiempo? ¿Por qué existe una dirección hacia el futuro? ¿Por qué el universo comenzó en un estado tan ordenado que permitió estrellas, planetas, vida y conciencia? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? No lo sabemos. Y tal vez esa sea la parte más honesta de toda la ciencia. Las mejores teorías no eliminan el misterio, lo vuelven más profundo. Newton abrió la puerta. Albert Einstein mostró que la gravedad era geometría. Roger Penrose empujó esa idea hasta el borde mismo del tiempo. Y aún así, seguimos mirando hacia el abismo sin comprender completamente qué estamos viendo. Pero quizás eso no es un fracaso. Quizás esa es exactamente la condición humana. Ser criaturas diminutas, hechas de materia estelar, viviendo sobre una roca suspendida en el vacío, intentando entender por qué el tiempo existe. Y lo más increíble es que el universo permite que hagamos esa pregunta. Así que la próxima vez que sientas tu peso, cuando tus pies toquen el suelo, cuando sientas esa sensación sólida y absoluta de estar aquí, recuerda algo. Lo que estás sintiendo no es una fuerza tirando de ti hacia abajo, es el tiempo fluyendo de manera desigual a través de tu cuerpo. El tiempo moldeando tu trayectoria hacia el futuro. El tiempo construyendo la realidad instante por instante. Y una vez que lo ves así, nunca vuelves a sentir el mundo de la misma manera.